que es Wayne Bertram Williams, nacimiento el 27 de mayo de 1958 en Atlanta, Estados Unidos. Su nacionalidad es norteamericano, escolaridad Universidad de Georgia. Jamás terminó la carrera de periodismo. Ocupación, fotógrafo y cazatalentos musical. Su clasificación es de asesino en serie. El número de víctimas que tuvo son de 2 a 24. Su fecha de crimen es de 1979 a 1981. La fecha de detención es el 21 de junio de 1981. Su método de crimen fue estrangulación-sofocación. El lugar fue Atlanta, Estados Unidos, Georgia. He estado condenado en 2 cadenas perpetuas el 27 de febrero de 1982. La vida temprana y educación de Wayne Williams es hijo de Homer y Faya Williams. Nació el 27 de mayo de 1958 y se crió en el vecindario de Dixie Hills, al suroeste de Atlanta, Georgia. Sus 2 padres eran maestros. Williams se graduó de Douglas High School y desarrolló un gran interés por la radio y el periodismo. Construyó su propia estación de radio actual y comenzó a frecuentar las estaciones de WeWo y WAC, en donde se hizo amigo de varios miembros del equipo de locutores y comenzó a incursionar en convertirse en productor y gerente musical del pop. Atlanta y sus asesinatos. Williams se convirtió por primera vez en sospechoso de los asesinatos la mañana del 22 de mayo de 1981. Cuando un equipo de vigilancia de policía observaba el puente James Jackson Parkway que cruzaba el río con Chattahoochee, un sitio donde se había descubierto los cuerpos de varias víctimas anteriormente. Se escuchó un gran chapoteo fuerte que sugiere que algo había sido arrojado desde el puente al río de abajo. El primer automóvil en salir del puente después del chapoteo, aproximadamente a las 2:50 am, pertenecía a Williams. Cuando lo detuvieron e interrogaron, le dijo a la policía que se dirigía a verificar una dirección en un pueblo vecino antes de una audición a la mañana siguiente con una joven cantante llamada Cheryl Johnson. Sin embargo, tanto el número de teléfono que le dio la policía como el de Cheryl Johnson resultaron ser ficticios. 2 días después, el 24 de mayo, se descubrió en el río el cuerpo desnudo de Nathaniel Carter, de 27 años, quien había estado desaparecido durante 4 días y fue visto por última vez con Williams. El médico forense dictaminó que había muerto de probable asfixia, pero nunca dijo específicamente que había sido estrangulado. La policía pensó que Williams había matado a Carter y que su cuerpo era la fuente del sonido que escucharon cuando su automóvil cruzó el puente. Williams fue interrogado nuevamente por la policía durante 12 horas y el 4 de junio en la sede del FBI fue liberado sin arrestos ni cargos, pero permaneció bajo vigilancia. Les hablaré un poquito sobre la víctima, que fue Nathaniel Carter. Nathaniel Carter nació en el año de 1954. El lugar de nacimiento fue Atlanta, de nacionalidad estadounidense, estado civil, soltero. Era mesero, era trabajador, nivel de estudios preparatoria, nivel socioeconómico medio. Sus actividades o rutinas: iba a trabajar en las mañanas o a veces el día completo. No hay antecedentes de enfermedades, no hay antecedentes de enfermedades mentales. En relaciones afectivas no hay información, solo que vieron una noche antes con Wayne Williams agarrados de la mano. Sus características físicas: era de raza afroamericano, edad 27 años, sexo masculino, altura de 1,72, color de ojos cafés, color de pelo negro, tipo de nariz chata,
tipo de boca grande, complexión media. El estado de la víctima: se encontró a la víctima muerta a la hora de llegar al lugar de intervención. Lugar donde se encontró a la víctima se encontró en un río. Las heridas no tenían ninguna en posición y ubicación del cuerpo al momento del hallazgo. El cuerpo se encontraba en decúbito prono, ubicado flotando en el río Chattahoochee. Estado del cuerpo: al momento del hallazgo, el cuerpo se encontraba en un estado de putrefacción, ya que había sido lanzado al agua y se encontró 2 días después. En vestimenta: pantalones, camisa y zapatos. El análisis del lugar de la escena del crimen: el tipo de lugar era abierto, el tipo de zona era conurbada. La descripción del lugar: pues nos encontramos en el lugar abierto, que es el río Chattahoochee en Atlanta, Georgia. La escena de vehículos: hay una escena de vehículos, una camioneta Chevrolet blanca de 1970 de Wayne Bertan Williams, cuando dejó el cuerpo en el río. Escena bajo el agua: hay escena cuando Nathaniel Carter es lanzado al río. El tipo de escena es secundaria. La manipulación o contaminación de la escena es de acuerdo con los indicios de pelo en el auto de Wayne Williams. Podemos inferir que estamos ante el lugar secundario, que ahí no ocurrió el homicidio. Accesos y salidas: el homicidio, de acuerdo con los indicios, pudo cometerse en el auto del victimario y solo tenía la puerta del copiloto y las puertas traseras. Elementos de oportunidad: el ataque fue en la tarde, noche, que es cuando lo vieron en un teatro horas antes de encontrar su cuerpo, que no se sabe en qué zona se cometió, por lo que se sabe que sí había gente en el lugar. Las observaciones del lugar: por los indicios encontrados en el automóvil del victimario, el lugar donde se encontró el cuerpo no fue en donde se cometió el delito, solo fue una escena secundaria en donde puso el cuerpo para que nadie lo encontrara. En descripción de las escenas: la escena primaria: automóvil de Williams, una camioneta Chevrolet blanca de 1970 donde se cometió el homicidio. Las escenas secundarias: es el río Chattahoochee, donde se encontró el cuerpo. La escena intermedia: el teatro Rialto en Atlanta, lugar donde un testigo los vio agarrados de la mano noches antes. Fue el 22 de mayo de 1981. Los tipos de indicios que se encontraron fueron físicos. Las descripciones de los indicios fueron fibras similares que se encontraron en el cuerpo de la víctima, guantes usados en el asiento, cordón de nylon de 24 pulgadas. La localización del indicio fue en la camioneta Chevrolet blanca de 1970, en la camioneta, en el asiento del pasajero de la camioneta. El análisis del modus operandi: características físicas del lugar, tipo de lugar donde se encontró la investigación de los hechos, fue abierto. El tipo de la escena fue como que variación. Los actos de precaución: la utilización de guantes para que no se encontraran sus huellas dactilares y no se encontrara relación de la víctima con él. Cometer el homicidio en el auto y en una zona alejada. Aventar el cuerpo al río para que se borrara todo indicio que lo vinculara. Su método de aproximación: tomando en cuenta que en los datos de la necropsia se comprobó que Nathaniel Carter fue asfixiado, es probable que el método empleado haya sido de enojo o sorpresa. Factores de oportunidad: Nathaniel Carter se encontraba solo con el victimario en el auto. Factores de poca o nula vigilancia: no había nadie que lo auxiliara, era una zona solitaria. Factores de motivación: enojo, frustración y satisfacción. Forma de control: sometimiento, apretó el cuello hasta que no pudo respirar. La forma de la agresión fue asfixia. La firma: no se encontró información sobre eso.
Actos criminológicos del victimario. El grado de peligrosidad es alto, el riesgo de la incidencia es medio, factores criminógenos, no se tiene información. El tipo de homicida es secundario organizado, tipo de violencia física, grado de planificación media, premeditación media. Sus características psicológicas es rasgo de personalidad, explosividad, frustración, excitación, satisfacción en tener el poder. Posible patología o trastorno, trastorno narcisista, trastorno explosivo, inteligencia elevado del promedio. En uso de drogas no hay información, impulsibilidad es alta, psicopatía alta, motivación es poder, frustración, descontrol, excitación, satisfacción, sexualidad, él era homosexual. Características del crimen y un próximo crimen. Relacionado con otros crímenes, Milton Harvey, de 14, se le encontró cerca de un basurero tras salir a hacer recados en su bicicleta. En cuanto a Joseph Halliwell, de 9 años, lo estrangularon y dejaron su cuerpo en una escuela abandonada. La policía tan solo contaba con una única pista del testimonio de este vecino, que aseguró ver cómo se subía a un coche azul. Actúa en solitario o con cómplices. Solitario, posible historial delictivo, responsable de 23 infanticidios y posible que vuelva a delinquir. Se observa una evolución en la cárcel que se le conoce como su buen comportamiento. Evolución de la violencia. Al ser un homicidio no se observa evolución. Tipo de víctima más probable, jóvenes afroamericanos, la mayoría menores de edad, que tras ser secuestrados fueron golpeados, estrangulados o disparados, y a los que se encontraron en parajes boscosos o cerca de contenedores de basura. Bueno, en consecuencias, Williams nunca fue juzgado por ninguno de los asesinatos de los niños de Atlanta. Sin embargo, la policía atribuyó a otras 22 muertes, incluidas las de 18 menores, a Williams. Williams está cumpliendo una condena en la prisión estatal de Delphi. El 20 de noviembre del 2019 a Williams se le negó nuevamente la libertad condicional. Próximamente será elegible para libertad condicional en noviembre de 2027. Bueno, según el Código Penal Federal, segundo libro, título 19, Delitos contra la vida y la integridad corporal, capítulo 2, homicidio. El artículo 308, si el homicidio se comete en riña, se aplicará a su autor de 4 a 12 años en prisión. Este no es el caso. Seguimos. Si el homicidio se comete en duelo, se aplicará a su autor de 2 a 8 años de prisión. Además de lo dispuesto de los artículos 51 y 52 para la fijación de las penas dentro de los mínimos y máximos anteriormente señalados, se tomará en cuenta que fue provocado y quién el provocador, así como la mayor o menor importancia de la provocación. Me presento, mi nombre es Irisela Raimundo Rey. Este trabajo es sobre la materia de defensa del dictamen criminalístico en el nuevo sistema de justicia penal, a cargo del profesor Alejandro Varela Sánchez. De mi parte sería todo. Muchas gracias y que tengan excelente tarde.